Hola, soy Marlon Ceballos y hoy les voy a mostrar cómo podemos configurar fuentes web desde Dreamweaver CS6. Las fuentes web son una característica de CSS3 que nos permite romper con ese límite que teníamos anteriormente de solo utilizar fuentes seguras. Como podemos observar en este slide, tenemos diferentes soporte respecto a las diferentes extensiones o formatos de fuentes que existen en los diferentes navegadores. Por ejemplo, el navegador Explorer soporta algunos formatos como vemos en esta tabla y no soporta otros, y así sucesivamente los demás navegadores, incluyendo los navegadores de dispositivos móviles que vemos en la parte inferior. Esta es la sintaxis que nosotros utilizamos en CSS3 para poder utilizar fuentes web. Observen que tenemos un font family que corresponde básicamente al nombre con el cual nosotros vamos a acceder a esa fuente, y tenemos una serie de rutas que están apuntando a las fuentes que seguramente tendremos en nuestra carpeta local. Estas fuentes, pues por supuesto, están en diferentes formatos para dar la mayor compatibilidad posible. Claro, nosotros podríamos entonces aprendernos de memoria esta sintaxis que les estoy mostrando, o simplemente hacer un copy-paste y cambiar la ruta y el nombre de la fuente. Pero Dreamweaver CS6 entonces permite hacer este proceso de una forma bastante visual. Voy a pasar entonces a Dreamweaver. Uno de los servicios que nosotros encontramos para descargar fuentes web se llama PhoneSquirrel. Este es un servicio gratuito, y lo más interesante que tiene este servicio es que permite descargar algo que se llaman kits de fuentes o paquetes de fuentes. Aquí en la parte inferior entonces nosotros vamos a encontrar diferentes fuentes. Tiene un catálogo relativamente extenso. En la parte superior nosotros encontramos los diferentes formatos que hacen parte de estos kits o estos paquetes que nosotros podemos descargar desde este sitio web, y el mismo sitio web nos está indicando cuál es la compatibilidad que nosotros tenemos con cada una de esas extensiones. Voy a escoger una fuente, digamos, bastante diferente para que podamos ver el efecto cuando enlacemos la fuente dentro de nuestro sitio web. Así que vamos a hacer clic en este link que dice Get Kit o descargar kit. Hago un clic, aquí estoy ya descargando la fuente. Vamos a mostrarla en el Finder y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo he definido una carpeta que se llama Fuentes Web, una carpeta local dentro de mi disco duro. Vamos a descomprimir y aquí tenemos entonces la carpeta con la fuente que yo acabo de descargar. Como les decía, lo que acabo de descargar es un kit o un paquete, y este paquete contiene los diferentes formatos. Adicionalmente, tiene una hoja de estilos CSS. Si nosotros abrimos esta hoja de estilos CSS, nos está mostrando básicamente la sintaxis que nosotros tendríamos que utilizar para poder trabajar con esta fuente web que acabo de descargar. Y tenemos también un archivo HTML que me está mostrando un ejemplo de la fuente que yo descargué. Bien, entonces vamos ahora sí a Dreamweaver, y en Dreamweaver nosotros tenemos que realizar un primer proceso, que es apuntar esa carpeta para que Dreamweaver reconozca esa fuente. Eso lo hacemos bajo el menú Modify, seleccionando la opción Web Fonts. Seleccionamos y aquí le decimos que vamos a agregar una fuente local. Hacemos clic, me abre esta ventana para agregar una fuente web, y observen que también acá tenemos el listado de las diferentes extensiones. Voy a utilizar la primera extensión EOT, entonces hago clic en el icono de la carpeta que está más hacia la derecha, y vamos entonces a buscar la carpeta local
esta era la carpeta o la fuente que yo descargué. Como seleccioné esta primera extensión EOT, entonces es la única extensión que yo puedo seleccionar también dentro de la carpeta. Vamos a seleccionar y observen lo que ocurre. En el momento en que le decimos abrir, automáticamente Dreamweaver reconoce las demás extensiones y las está cargando. Este nombre que aparece en la parte superior va a ser el nombre con el cual yo voy a referenciar esta fuente, Comicax. Y no me aparece activo el botón de OK hasta que yo no marque esta casilla de verificación donde estoy indicando que yo tengo licencia o permiso para utilizar esta fuente. Voy a marcarla, le digo OK y listo. Aquí tenemos entonces ya enlazada la carpeta con Dreamweaver, es decir, Dreamweaver ya reconoce esta fuente porque está dentro de la carpeta. Vamos ahora al panel de archivos y dentro del panel de archivos yo tengo un sitio creado que se llama taller HTML. Voy a configurar las características de este sitio y dentro de las opciones que tenemos en el área de configuración de este sitio tenemos un área que se llama Web Fonts. Cuando seleccionamos esta área de Web Fonts, entonces Dreamweaver automáticamente ha definido que va a utilizar una carpeta Web Fonts cuando nosotros utilicemos una fuente web dentro de este sitio. Observen que en este momento la carpeta no existe. Miren, el sitio se llama taller HTML. Aquí tenemos entonces el sitio taller HTML, pero la carpeta Web Fonts no existe. Eso en realidad no es problema porque Dreamweaver va a utilizar automáticamente o a crear, perdón, automáticamente esa carpeta. Voy a abrir un archivo cualquiera y entonces voy a utilizar esta fuente. Selecciono, por ejemplo, este título y en la parte inferior, en el panel de propiedades, voy a seleccionar la opción de CSS y en la opción de CSS busco la casilla fuente. En la casilla fuente voy a seleccionar o voy a hacer clic para que me muestre los diferentes sets de fuentes que tiene creados Dreamweaver. Aquí tenemos los diferentes sets de fuentes que vienen por defecto y por acá tenemos la fuente que yo acabé de agregar. Entonces, el motivo por el cual yo hago ese proceso anterior de adicionar esa carpeta es precisamente para que Dreamweaver lo reconozca y yo pueda utilizarla como lo estoy haciendo en este momento. Voy a seleccionar y al seleccionar, entonces automáticamente él me crea una carpeta, perdón, una carpeta no, me crea una hoja de estilos que se llama stylesheet.css. Esta hoja de estilos entonces tiene el font face, que es el que me está haciendo el enlace de la fuente, y dentro de la hoja de estilos principal también Dreamweaver me está agregando automáticamente este import, que precisamente lo que hace es importar esta hoja de estilos. Dentro de esta hoja de estilos entonces me aparece también el enlace a las diferentes fuentes, tal como estábamos mostrando pues el ejemplo. Miren que en la hoja de estilos principal me está indicando la ruta correspondiente. Ahora vengo a la opción de diseño y muestro en modo live y aquí tenemos entonces ya la fuente web utilizada dentro de mi página. Dentro del panel de archivos, entonces voy a encontrar, si refresco, que automáticamente Dreamweaver creó una carpeta Web Fonts y dentro de la carpeta Web Fonts copió las fuentes que hacen parte de este set Comicax. Esto es para que en el momento de que yo suba este archivo al servidor, pues también tenga en cuenta que debo subir esta carpeta para que funcione correctamente la fuente. Como ven, es un proceso bastante sencillo. Sin embargo, para simplificar el proceso del trabajo con CSS, idealmente yo podría tomar esta font face, copiarlo o cortarlo y pegarlo dentro de la hoja de estilos principal. Después de que lo pegáramos dentro de la hoja de estilos principal, pues entonces yo podría borrar este enlace import. ¿Para qué hago esto? Hay un pequeño problema con este método que utiliza Dreamweaver CS6 y es que por cada fuente que yo empiece a utilizar, él me está generando otra hoja de estilos. Entonces, si yo utilizara 2, 3 o 4 fuentes web,
él me estaría generando entonces también varias de estas hojas de estilos que se irían importando dentro de la hoja de estilos principal. Entonces, nuevamente, para evitar esto, lo que yo suelo hacer es cortar esta información, pegarla dentro de la hoja de estilos principal y en la hoja de estilos principal tener en cuenta que debo cambiar la ruta dentro del URL. Nuevamente, como pueden ver, es una forma bastante sencilla de utilizar fuentes web y tengan en cuenta que esta característica solamente la encuentran en Dreamweaver CS6. Hasta una nueva oportunidad.